Mire, el señor presidente ha venido en reiteradas ocasiones a la provincia de Sucumbíos, yo lo decía en antes, y eso nos honra. Pero también dejó instrucciones, pues, y muchas de esas instrucciones dadas en anteriores visitas no se han cumplido. De tal manera que esta visita que hace el señor presidente de la República bien vale para recordar que el Ecuador está en deuda con la provincia de Sucumbíos. Y debemos señalarlo con toda la frontalidad. Porque mire usted, Edgar, si analizamos el tema de vialidad, en el resto de Ecuador también se han hecho las vías. En el caso de Sucumbíos, de la provincia, la vía que tenemos que nos conecta a la capital con los de la capital de los ecuatorianos, es la misma vía que se hizo en la década del 70 del siglo pasado. Se le han puesto carpeta asfáltica nueva, se han hecho los puentes y bien por ello, pero sigue siendo la misma vía estrecha, angosta y peligrosa que se construyó en la década del 70 del siglo pasado, a raíz de lo que se hizo el tubo del oleoducto del petróleo. En vialidad mismo, Edgar, del puente Cuyabeno hacia Puerto del Carmen, eso es un desastre. Y si analizamos la vía que nos conduce hacia la provincia del Carchi a Imbabura por la vía La Bonita, ese es un tema que está por hacerse en absoluto. Es una vía completamente abandonada. Entonces, esos en los temas de vialidad. Si analizamos el tema del hospital del Lago Agrio, del hospital de Nueva Loja, es una vergüenza pues, que esté más de 4 años sin acabarse ese hospital. Y el señor presidente seguramente hoy lo va a venir a ver. Tenemos un puente ya en el río Guarico, que está a punto de culminarse. Y debemos decir con toda sinceridad que ese es un esfuerzo de la prefectura y del gobierno nacional. Pero aún faltan los accesos. Aún faltan las obras complementarias en ese puente. Y a pesar de que ya se han pasado varias fechas de que se tendría que haber entregado el puente. Ahora, el día de ayer, supuestamente el gobierno provincial de Sucumbíos, durante todo este mes de septiembre habían anunciado de que se iba a entregar, de que se iba a inaugurar el 30 de septiembre. Pasó el 30 y aún no desconocemos realmente qué mismo pasará, si lo entregarán o no, o simplemente el presidente vendrá y solo va a hacer alguna observación, porque de entregárselo no se ha anunciado todavía. Bueno, yo creo que el presidente, en lo responsable que es, tendrá que determinar también a qué funcionarios son responsables por qué no se ha avanzado más en esa obra. Hay otra cosa que es importante que se nos ofreció en septiembre de este año, es la universidad estatal. Estamos en octubre, es decir, eso quedó en un bonito ofrecimiento. Y lo peor, que por la necesidad que tenemos, que tienen los jóvenes y que tienen las familias de Sucumbíos, se está convirtiendo en una burla macabra, pues, en contra de los habitantes de la provincia de Sucumbíos. Mire, cuando se dice todo para la patria, nada para nosotros, ese dicho nos cae ahí a los habitantes de Sucumbíos. La provincia de Sucumbíos ha dado todo para la patria, y realmente para la provincia de Sucumbíos han sido muy pocas las cosas. Y yo quiero establecer que hay responsabilidad en funcionarios del gobierno que están en Quito, que son quiteños, que son guayaquileños, pero que nos miran a los amazónicos, mi estimado Edgar, con rencor, con odio, con un mínimo de consideración, no nos ven. Hay un centralismo que es bárbaro, que creen que cuando nos dan $1 nos están dando mucho, pero obviamente ellos son responsables de un sistema que sigue vigente en el Ecuador. Pero también hay responsables autoridades locales, pues. Autoridades locales, y cuando digo las autoridades del Cantón Lago Agrio y las autoridades provinciales, que no han sido capaces de reclamar lo que nos corresponde a nuestra provincia. No tienen que gritar, pues, no tienen que hacer aspavientos ante el gobierno, pero tampoco tienen que callar, pues. Ningún favor le hacen al señor presidente de la República ocultándole la verdad, ocultándole la realidad, como acabó de ocurrir, pues, con los señores alcaldes a propósito de apoyar la explotación petrolera en el Yasuní. Entre ellos el alcalde de Lago Agrio, para vergüenza nuestra. Puede decir, pues, que aquí en la región amazónica tenemos mucha plata, pues.
Y si obviamente... Si tenemos, ¿para qué queremos explotar el petróleo? Exactamente, ¿no es cierto? Las autoridades son muy perspicaces, dicen, hombre, si ustedes tienen mucha plata, pues, ¿para qué reclaman más? Y obvio, pues, que nos pueden decir eso. Si anualmente se devuelven recursos al presupuesto general del Estado y no se pueden invertir, cuando vayamos a reclamar por recursos para la provincia de Sucumbíos, para el cantón Lago Agrio, nos van a decir, ¿para qué quieres? Pues hombre, si ni eso puedes manejar. Falta incapacidad de poder desarrollar un buen manejo de los recursos dentro de la... Indudablemente, no han sido capaces ni siquiera de cumplir con las ofertas de campaña, menos con cumplir con las expectativas que tienen los habitantes amazónicos. Mire, el Lago Agrio, la provincia de Sucumbíos, de rato, somos importantes todavía, Edgar, porque dependemos del petróleo, del cual depende también el resto del país. Pero mañana, cuando no haya ese recurso, nadie nos va a regresar a ver. Por lo tanto, el momento que vive la provincia de Sucumbíos en este momento es crucial, de tal manera que pensemos en dotarnos de metas, en dotarnos de propósitos comunes, que convoquen a los políticos y a los no políticos, que convoquen a los jóvenes y a los viejos, que convoquen a las mujeres y a los hombres de bien de esta provincia. Pero para eso debemos proveernos de un liderazgo diferente, de autoridades que tengan capacidad, de autoridades que tengan iniciativa, de autoridades que sean valientes para reclamar, que tengan un poco de dignidad. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos mucho. Necesitamos autoridades que manejen también los recursos que son del Estado con pulcritud, con honradez. Esa es la tarea que nos proponemos en este momento y felizmente estamos en un proceso electoral y es importante que el señor Presidente de la República reconozca la importancia que tiene el Cantón Lago Agrio y nos permita que tengamos autoridades de ese nivel, pues las que tenemos nos han fallado, hay que decirlo así con toda la frontalidad, no han estado a la altura de lo que tiene que haber en este cantón, en esta provincia, digna de mejor suerte. Nosotros estamos ubicados en un sector geopolítico muy importante para todo el Ecuador, por lo tanto al Cantón Lago Agrio se lo debe manejar desde otro punto de vista. Mire, Edgar, los habitantes de Francisco Orellana que se preocupen de Francisco Orellana, los habitantes de Shushufindi seguramente se preocuparán por los asuntos de Shushufindi, pero los habitantes de Lago Agrio tenemos que preocuparnos, solucionar nuestros problemas. Nadie nos va a venir a arreglar nuestros problemas si no somos los habitantes mismos del Cantón Lago Agrio. Nadie come gallina gorda por mano ajena, dice nuestro pueblo. Y yo creo que esto se cumple al pie de la letra aquí en el caso del Lago Agrio. Esto es importante, no solo las autoridades, en este caso los que gobiernan los gobiernos autónomos descentralizados, sino también tiene que ver también con los representantes de las instituciones públicas. En este caso, por ejemplo, lo que usted mencionaba dentro del puente sobre el río Guarico, los accesos al puente que le corresponde al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, de igual forma a la misma entidad que corresponde a lo que son las vías principales de aquí de la provincia de Sucumbíos, los cuales no se ha visto ningunos resultados. Incluso dentro del lago de la ciudad todavía nos falta mantenimiento dentro de las vías. Ya existen algunos huecos que hasta por las redes sociales cogen y graban y lo suben y muestran cómo está nuestra ciudad. Y eso también es como una mala imagen que presentamos ante nuestro mismo pueblo, el Ecuador, y por eso, por ende, sí hace falta, lo que usted mencionaba, quizás un poco más de voluntad también de querer trabajar y beneficiar al pueblo. Mire, usted acaba de señalar algo. Se refiere al puente, a los accesos, como que esa es responsabilidad del EMETOP, y no es así. El puente sobre el río Guarico está dentro del límite del perímetro urbano de la ciudad. Lo está haciendo el EMETOP porque no le queda otra, porque el municipio del Cantón Lago Agrio resignó su exclusiva competencia al EMETOP, cosa que nos parece completamente desatinada respecto de la vía Lago Guarico y de la vía Quito. Esas son tareas fundamentales de la municipalidad, pues corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales el uso y el control del suelo en los perímetros urbanos y rurales en la circunscripción cantonal. ¿Por qué lo digo esto, mi estimado Edgar? Porque el EMETOP, con todo respeto, ellos tienen
experiencia en hacer vías nacionales, que son vías de primer y segundo orden en el país. Pero a los municipios les corresponde estructurar, planificar, controlar y evaluar el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es que en una ciudad no se hace solamente la calle, en una ciudad se ve que esa calle tenga servicios públicos, tenga alcantarillado, tenga agua potable, que responda a las necesidades de la población, de sus vecinos. Eso no lo puede hacer la EMETOP, eso lo tiene que hacer la municipalidad. Y en el caso del Cantón Lago Agrio, para vergüenza nuestra, ha sido resignadas a una entidad nacional como es el EMETOP. Y eso no puede ocurrir más. Es decir, eso demuestra que hay una absoluta incapacidad para entender siquiera los problemas nuestros, mucho más para intentar solucionarlos. Por lo tanto, yo creo que en el caso del Cantón Lago Agrio necesitamos un nuevo liderazgo. Necesitamos en el GAD municipal a autoridades que tengan sentido de patria, que les duela Lago Agrio, que les duela los problemas que tenemos y que les busquen soluciones. Y como decíamos antes, que tengan iniciativa, que tengan creatividad y que manejen los recursos con honradez. Eso es lo que necesitamos para nuestro cantón, para nuestra provincia. Por eso yo creo que los habitantes de este jirón de la patria debemos de poner ciertas actitudes que nos separan, políticas, ideológicas, a veces hasta peleándonos por cuestiones religiosas. Y bueno, propongamos las cosas que nos deben unir y busquemos solución conjuntamente con el gobierno. No tenemos por qué pelearnos con el gobierno central. Es más, hay funcionarios así que no nos quieren, es cierto, pero también hay funcionarios que muestran predisposición para escucharnos. Lo que no hemos sido suficientemente capaces es de presentar una propuesta unificadora. Y en eso también tenemos que tener responsabilidad los habitantes del Cantón Lago Agrio.